Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a enseñar cómo, cuándo y por qué hacer un injerto en bit o parra. Primero vamos a empezar por el cuándo. Lo haremos en teoría a principios de primavera, finales de invierno, pero como se está adelantando todo, vamos a probar de hacerlo ya y a ver cómo nos va, porque ahora mismo no hay muchas heladas en nuestra zona, las temperaturas a mediodía son altas. Lo ideal es hacerlo cuando está subiendo la savia, pero todavía no ha brotado. Ese es el punto ideal, muy difícil de encontrar, pero lo intentaremos. Y empezamos el cómo hacerlo. Más adelante os explicaré el por qué hay que injertar, y es muy necesario y es muy bueno para nosotros. Lo primero que hemos hecho, como veis, de una poda hemos cogido dos ramas y la hemos cortado. Y vamos a injertar unas parras que tenemos sin hueso en un tronco de americano que tenemos, una parra americana. Una vez que tenemos estas dos púas, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro árbol donde vamos a injertar y prepararlo. Vamos a ir quitándole madera para que no sea más fácil luego cortarla por abajo y ya dejamos toda la zona limpia. Esta parra es una parra que ya estaba injertada, tenía injertada unas uvas negras que no nos salían muy buenas y hemos decidido este año ya quitarlas porque no merecían la pena. Y hemos decidido poner, con las dos púas que hemos sacado, poner uvas más buenas en esta zona. Y mientras vamos limpiando todas estas maderas, os voy a explicar el por qué hay que injertar las parras o bit. Hay variedades que son más duras que otras, entonces si son más resistentes contra plagas o contra cualquier tipo de enfermedad, si tenemos la base de esa variedad, va a ser resistente la planta y luego nuestro injerto nos va a dar la calidad de la uva o... Hablamos de uva porque estamos haciendo pero en cualquier injerto de perales, por ejemplo, que voy a subir uno en breve, os lo dejaré aquí arriba cuando lo tenga. Otro tipo de injertos, pues todos son para lo mismo. Al final es una variedad que sea buena y resistente y luego otra que sea de calidad, de fruto de calidad. Y simplemente se hace por eso, para que la planta sea más resistente y tenga buena calidad. Ahora, como veis, lo que estamos haciendo es pelar el tronco para luego poder ver mejor dónde tenemos que poner el injerto. Pues como veis, tiene como una pielecita el tronco y tal. Mira, aquí estamos cortando justo debajo del injerto que ya teníamos. Siempre tenemos que cortar debajo del injerto, porque al final lo que queremos es la base de la americana y poner nuestro injerto nuevo ahora. O sea, si ya teníamos un injerto hecho, siempre es recomendable hacerlo por debajo del injerto. Ahora vamos a limpiar la zona y como veis nosotros hemos sacado dos púas porque vamos a hacer un injerto doble de púa. O sea, va a ser doble, por si nos fallara uno tenemos el otro y si salen los dos, perfecto. Uno lo mandamos para un lado y el otro para el otro. No tenemos ningún tipo de problema. Así que el nuestro va a ser doble. Vamos a elegir los dos mejores lados que veamos y ya está. Vamos pelando bien el tronco. Como veis ahora se ve mejor la base donde vamos a poner. Y así vemos mejor el cambium, donde lo tenemos y donde no. Al final tenemos que buscar los dos mejores lados. Así que vamos a meter uno ahí. Cogemos una navaja. Todo esto, todos los materiales que estamos usando los hemos pasado por alcohol antes para desinfectarlos. Importante también para no crear una nueva enfermedad en la planta, si no ya empezamos mal. Y hacemos un corte, como veis, hacia abajo. Que entre bien, no tengáis miedo, que entre bien. Luego, por ejemplo, después cuando metamos el injerto, la púa, ahora la vamos a hacer la forma de cuña, ahora lo mostraremos. Pero si cuando metamos el injerto se agrieta un poco el tronco, no os preocupéis. O sea, no pasa nada. Es normal. Y veis, a la ramita redonda, pues le vamos a dar la forma de cuña. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La parte, ¿veis que estamos cortando como con forma de triángulo? Tenemos una parte ancha y una parte más estrecha. Pues ahora, esta parte ancha debe ir hacia afuera y la parte estrecha hacia adentro. Así es como lo hacemos nosotros. Nos funciona bastante bien. Y así aseguramos que nos coge bien. Por fuera nos coge bien, que es donde está el cambium. Ahí es donde engancha bien la planta. Porque al hacerlo doble
Si no lo haces así, quizás no te coja bien por fuera, porque el anterior te la deja abierta. Ahora veis que la tenemos abierta con la navaja y ahora cuando cerremos encaja perfectamente. Ya tenemos un cierre bien hecho, lo picamos un poquito para abajo para que acabe de tocar y ya lo tendríamos. Un poquito para abajo, se ha quedado un poco separado. Sobre todo si no os coinciden las dos partes, intentar que os coincida una parte, pero que siempre coincida con el arran del tronco. Al final necesita que vaya llegando alimento para arriba para que estas yemas después broten. Y ahora vamos con la otra. Hacemos lo mismo. Hacemos forma de cuña. Le damos. Navaja desinfectada, recordad, y muy importante. Le damos también. Y hacemos forma de triángulo, como os he comentado antes. Una parte fina y una parte ancha. La parte ancha para afuera, la parte fina para adentro. Soy pesado con eso, pero es importante para que luego el injerto nos quede perfecto. A ver, que la cámara enfoca lo que quiere, por favor. A ver si conseguimos que enfoque, lo ponemos aquí en lo amarillo. Y veis una parte fina, una parte ancha. La parte fina no tocará, la parte ancha sí, no hay problema. Al final lo que tiene que tocar es la parte fuera, la parte interna no sirve para nada. No va a recibir alimento, no va a recibir nada. Y hacemos lo mismo. Lo ponemos a run. Vale. Si no toca arriba, que toque abajo. Si no toca abajo, que toque arriba. Ahora mismo está tocando aquí arriba, la picamos un poquito para que acabe de entrar. Y ya lo tenemos. Y con esto estoy casi 100% seguro de que... Estoy seguro que van a salir los dos, pero uno de los dos 100% seguro. Más adelante subiré el vídeo de cómo está germinando. Anda que... Yo estoy fino. Cómo está brotando. Os lo enseñaremos. Ya sea un short, ya sea un vídeo bien hecho. O quizás a lo mejor resuba este vídeo con todos los procesos completos de cómo brota, de cómo crece. Más adelante no lo sé. No sé cómo lo haré, pero si no estáis suscritos, suscribiros y veréis cómo va evolucionando. Y ahora le ponemos cinta. Muy importante que quede totalmente sellado para que no le entre nada de aire al injerto. Si no, sí que lo tenemos perdido. Como le entre aire, ya lo hemos perdido. Así que nosotros le ponemos cinta aislante. Tapamos todo bien y luego en las pequeñas uniones también le ponemos pasta cicatrizante, que eso ya va a acabar de cerrar todo el posible aire que pueda entrar y toda protección es poca. Pues como entre aire y agua estamos listos. Y esto ya lo tendríamos casi listo, ¿eh? Os dejaré abajo la pasta cicatrizante por si no tenéis. Es un enlace a Amazon. Y ahí lo tenéis. Esta es la pasta que usamos nosotros. Y esta la pondremos, la hemos puesto por encima de la cinta aislante para garantizar que no entre nada de agua. Y también, sobre todo, aquí en las uniones de la cinta con el tronco. Ahí es muy importante, que ahí es por donde puede entrar aire y agua. Y ya lo tenemos a punto de acabar. Simplemente es poner pasta bien por todos lados, como veáis. Contra más pongáis mejor. Más caro sale, pero más garantías tendréis. Y si, aprovechando que estamos llegando ya al final del vídeo, os digo que si os ha gustado más o menos como lo he explicado y tal, tenéis un botón de like, que es la única manera de saber que os gusta este tipo de vídeos y que suba más tipos de vídeos como este. Como os digo, ya estoy subiendo... Bueno, estoy preparando un vídeo de un peral también injertado. Estoy preparando plantaciones de perales, mandarinos y más cosas. Así que ya sabéis, suscribiros si queréis verlo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra.